Este primer caso de la pornografía infantil, y voy a cometer todas las torpezas de la pregunta, así que espero tu corrección. ¿Estamos frente a un qué? ¿Un perverso, un psicópata? ¿Qué cosa es esta persona? Mira, yo creo que parte del gran problema es que estamos ante nuevas formas de delito en algún punto, en el cual justamente tratamos de aplicar paradigmas viejos. Entonces, claro, parte de los paradigmas es que pensamos desde la patología, desde la psicopatología en principio, porque partimos de esto no puede ser normal. Desde ya no es normal, eso es obvio. Pero tratamos de ubicarlo en un lugar de la enfermedad, de lo médico, de lo psicquiátrico, si querés, para no empezar a pensar qué nos pasa como sociedad. Entonces yo creo que parte del problema es ese, porque obviamente estamos hablando de un perverso, obviamente cuando uno es psicópata está hablando de una persona con un trastorno de personalidad, una personalidad armada de una manera anómala, eso sin duda. Pero imaginemos que las pericias detectan que es tal tipo de personalidad, X, personalidad narcisista, personalidad psicopática, esto, el otro, perversión, sin duda van a encontrar todo este tipo de cuestiones. Eso es lo que la gente llamaría el perfilado. Ahora, ¿cuál es el problema? En realidad hay toda una sociedad, una actividad a nivel mundial, a nivel local, que tiene que ver con un cambio de paradigma en el cual la pedofilia, es decir, el goce con los menores, pasa a ser inclusive una elección, hasta una elección viable para cantidad de gente en el mundo, que de hecho hay hasta movimientos con impronta política, religiosa y demás, dentro de la iglesia, dentro de las asociaciones médicas. Es decir, es muy importante y uno puede quedarse viendo la ola y no el tsunami, ¿no? Claro, ahora digo, ¿qué pasa con el, no sé, vos me dirás, en la estructura mental de una persona que goza con una criatura de 11, 12 meses? Hay material de bebés. ¿Qué pasa por la cabeza? A ver, pasan varias cosas. Como te decía antes, primero, obviamente estas personas obtienen su goce de un lugar en que lo que nosotros esperamos que sea la obtención normal de goce no es la habitual. El goce, ¿es un goce sexual o es otra cosa? Y ahí empiezan las preguntas más que las certezas. Evidentemente a mi entender y al entender de muchos, es más una cuestión de poder, que tiene obviamente un aspecto sexual, pero mucho más de poder en víctimas indefensas, en víctimas en situación de vulnerabilidad, en víctimas que son expuestas, sean por ejemplo en educadores, en clérigos, en médicos, en una situación en las escuelitas de fútbol, en una situación de dependencia. Entonces esta situación de abuso de poder es quizás la central, en que el sujeto goza enormemente con ese control del mundo. Sometiendo al débil, sometiendo al inerme, ¿no? Sometiendo al débil, al inerme. Por eso hay algo peor que quizás la gente afortunadamente no toma contacto en su vida diaria, que por ejemplo el abuso de discapacitados menores. Entonces, ¿por qué? Porque es aún más débil. O mejor dicho, ¿qué hay más débil que un bebé? Estos bebés fotografiados, ¿son casos únicos? No, lamentablemente son todos los días. Esto es una red de allanamientos en cantidad de países. ¿Todos los días? Sí, claro. De hecho, la doctora Dupuy o cualquiera de las fiscales que reciben cantidad de información de actividades en el mundo constantes. Y de hecho, si uno entrara a buscar en internet con cierto conocimiento, cuando yo veía los motores de búsqueda, que no los voy a repetir, que utilizaban, no son de la deep web, de la red profunda, son lo que uno utilizaba hace 10 años para buscar temas musicales. Es decir, no hay un intento tan grande de ocultarse. Eso significa que hay una estructura mucho más amplia. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de esta gente? Y el goce propio privilegia el bien común, la solidaridad con el otro. Ahora, digo, yo pienso esto, es una obsesión por buscar la causa, y vos me decís, no, estás equivocando la pregunta. ¿Nace de alguna historia personal, de un trauma, de un shock, de una crianza, el gozar con alguien tan débil como un bebé? A ver, obviamente nace de una estructura que viene de posiblemente unas experiencias traumáticas. A ver, claramente no se ha formado, por así decirlo, como esperamos socialmente. Pero esto ocurrió desde su génesis, se fue armando con la historia del individuo y obviamente la personalidad se va originando en los primeros años de vida. Eso es parte de su familia, es parte de algo que trae él, es parte de la cultura en la que vive. También, seguramente un poco de todo. Lo real es que esa persona empieza a obtener puntos de fijación que hacen que todo eso sea progresivamente más posible.
¿Qué quiero decir con esto? No es que un sujeto empieza por el lugar donde uno lo encuentra. En realidad empieza seguramente por cuestiones mucho más banales. Por eso los diferentes tipos de abuso menores, los abusos que a veces, por eso insistimos en formas de violencia y de abuso menor, como formas de empezar a detectarlo, son las más importantes, porque son esas las que van a ir llevando a las otras. Es decir, la pequeña transgresión lleva a la gran transgresión. Ayúdame con algo muy básico, pero digo, ¿cuál es el proceso de formación psíquica de un ser humano? Normalmente se suele hablar de los primeros 5, 6, 7 años como centrales. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Básicamente los primeros años, progresivamente nosotros vamos de más a menos. Es decir, de más a menos adquirimos más capacidad, es decir, los primeros años de vida son aquellos en los que somos más permeables a capacidad, pero también a lesiones psíquicas. Un chico traumatizado, y en esto inclusive variables sociales, es decir, porque el delito está sobre representado en alguna medida en clases desfavorecidas, no es solamente porque son las más buscadas, no solamente por las que en el momento actual tienen una situación de mayor menesterosidad, sino también porque son los que han crecido en un grado de traumatización primaria más elemental. Es decir, un chico con mala ingesta proteica o simplemente calórica, obviamente su cerebro no crece igual. Entonces, progresivamente con los años vamos adquiriendo diferentes puntos de fijación. Si en esa fijación yo no adquiero puntos de respeto por el otro porque he sido abusado, es difícil que yo adquiera la capacidad, ya no empática, siquiera de respetar la vida del otro. O sea, un abuso en mi vida temprana marca definitivamente mi modo de relacionarme en la adultez. En los abusos sexuales infantiles en particular están sobre representados estadísticamente aquellos que han tenido estructuras primarias en que ellos han sido víctimas de abuso, claro. Es decir, cuando se dice sobre representado, para que se entienda, habitualmente un gran porcentaje de los abusadores sexuales ha sido abusado en su niñez. Es mayor, claro, es mayor que la estadística, mucho más importante que la estadística en población que no comete ese tipo de delitos, o a la inversa. Los que cometen ese tipo de delitos tienen mayor caso de situaciones de abuso que en la población normal.